Ben Carter aferraba la factura de la luz con sello rojo entre sus manos temblorosas, de pie, solo en su cocina a oscuras, a las 23:15. El grifo roto goteaba sin parar. Tic, 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 como un cronómetro en cuenta regresiva hacia el desastre. Maya, de 8 años, yacía despatarrada en su sofá raído, su pequeño cuerpo envuelto en un abrigo de invierno que le servía de manta. Un golpe seco rompió el silencio sofocante. Los dedos callosos de Ben forcejearon con la cerradura al abrir la puerta, revelando a una joven demacrada, con los ojos hundidos y enrojecidos, y un reloj de diseño brillando bajo su manga rota. «Vi el anuncio de alquiler de tu habitación», susurró, con la voz quebrada por la desesperación. «Puedo pagar en efectivo inmediatamente». Sin dudarlo, sacó un fajo grueso de billetes nuevos de $100 de su mochila destartalada. La mirada de Ben oscilaba entre el dinero, su hija dormida y esta misteriosa desconocida que llevaba más dinero del que la mayoría había visto en meses. ¿Qué clase de estudiante universitaria aparece a medianoche con miles de dólares? El rostro curtido de Ben permaneció impasible mientras se hacía a un lado, dejando entrar a la desconocida en su modesta casa de Cedar Falls. El agua goteaba de su cabello oscuro sobre el desgastado suelo de madera, creando pequeños charcos que reflejaban la tenue luz del pasillo. Apretaba la mochila con más fuerza contra el pecho, con los nudillos blancos de tensión. El silencio se extendía entre ellos como un alambre de espino, a punto de romperse. «Maya», susurró Ben, señalando con la cabeza hacia el cuerpo dormido de su hija. «Ha tenido unos meses difíciles». Su voz tenía el peso de un hombre que ha soportado demasiado solo durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, llegó el olor a mezcla barata para panqueques y café quemado. Mamá estaba sentada a la destartalada mesa de la cocina, balanceando sus piernas mientras picoteaba su desayuno. Ben estaba de pie junto a la estufa, con los hombros anchos encorvados por el cansancio tras otra noche sin dormir. Unas ojeras le ensombrecían los ojos y le temblaban ligeramente las manos mientras se servía café solo. El piso de arriba permanecía en silencio. Ni pasos, ni agua corriente, nada que indicara que su misteriosa inquilina se hubiera despertado del sueño intranquilo que había encontrado en la pequeña habitación de arriba. La mirada curiosa de Maya seguía fija en el techo. Su mente de niña de 8 años ya estaba tramando historias sobre la extraña que había aparecido en la tormenta. «Papá, ¿por qué lloraba esa señora?», preguntó Maya, con el tenedor suspendido sobre un trozo de panqueque empapado en sirope. Ben apretó la mandíbula. No se había dado cuenta de que su hija había estado despierta durante el encuentro nocturno. «A veces los adultos tienen días malos, cariño», respondió con voz cuidadosamente neutral. Maya asintió con la simple aceptación de la infancia, pero sus brillantes ojos verdes albergaban preguntas que volverían a aflorar. Ben miró su reloj. 7:30 de la mañana. Es hora de irme a otro día de 12 horas arreglando tuberías y fingiendo que su mundo no se derrumbaba lentamente a su alrededor. El sol de la tarde entraba a raudales por la ventana de la cocina cuando Maya llegó de la escuela y encontró a la misteriosa mujer sentada a la mesa. Se había puesto ropa limpia, vaqueros desteñidos y un sencillo suéter gris. Pero su caro reloj aún reflejaba la luz. «Soy Zoe», dijo en voz baja, con la voz más firme que la noche anterior. Maya se acercó con cautela, como un gatito explorando territorio desconocido. «¿Eres amiga de papá?», preguntó Mia. Los labios de Zoe se curvaron en la primera sonrisa genuina que lucía en semanas. «Eso espero», respondió. Y algo en su tono hizo que el rostro de Mia se iluminara con la posibilidad. «Tengo problemas con las fracciones», confesó Maya, extendiendo su tarea sobre la mesa con la confianza que solo los niños poseen. La mirada de Zoe se suavizó al estudiar los problemas de matemáticas que tenían ante sí. «¿Quieres que te ayude? Soy bastante buena con los números», ofreció, acercando su silla a la de Meyers. Sus cabezas se inclinaron juntas sobre las hojas de ejercicios. Por primera vez en meses, el sonido de risas genuinas llenó la pequeña cocina.
Cuando la camioneta de Ben entró ruidosamente en la entrada a las 8 de la noche, encontró a su hija radiante de orgullo por la tarea terminada y a una mujer que no se parecía en nada a la desesperada desconocida de la noche anterior. Ben se detuvo en la puerta, observando la escena. Zoe había limpiado la cocina y el olor a comida de verdad, no a sobras del microondas, llenaba el aire. Maya charlaba emocionada sobre su día, mientras Zoe escuchaba con la atención que su hija rara vez recibía de los adultos. Papá, Zoe me ayudó con las matemáticas e hicimos espaguetis, anunció Maya, dando saltitos en su silla. Los ojos de Ben se encontraron con los de Zoe al otro lado de la habitación, buscando respuestas en su expresión cautelosa. Gracias, dijo simplemente, pero las palabras tenían más peso que la gratitud por la ayuda con las tareas. A medida que los días se convertían en semanas, se desarrolló un ritmo inesperado en su pequeño hogar. Zoe desaparecía cada mañana, alegando que tenía clases en la Universidad de Iowa, aunque Ben nunca veía libros de texto ni cuadernos entre sus pocas pertenencias. Regresaba por las tardes con comestibles caros y una paciencia inagotable para las preguntas de Mies. Sus tardes se convertían en un patrón cómodo, comidas compartidas, sesiones de tareas y conversaciones tranquilas que eludían cuidadosamente los obvios misterios que rodeaban a su huésped. Maya florecía bajo la atención, su risa regresaba como una música que Ben había olvidado que extrañaba. Pero las preguntas se multiplicaban como sombras al anochecer. El teléfono de Zoe sonaba constantemente, haciéndola correr al porche trasero, donde caminaba de un lado a otro y hablaba en voz baja y urgente. No, necesito más tiempo, escuchó Ben una noche. No le digas dónde estoy. La desesperación en su voz le recordó aquella primera noche. Pero cuando regresó a la cocina, su sonrisa era perfectamente serena. Maya nunca parecía notar estas interrupciones, demasiado cautivada por tener a alguien que realmente quisiera escuchar sobre su día, sus sueños, sus observaciones de niña de 8 años sobre el mundo. Una fresca mañana de octubre, un elegante BMW negro apareció en su tranquila calle. Se quedó allí 3 días, con las ventanas tintadas reflejando la luz del sol otoñal como espejos oscuros. El conductor nunca salió, nunca se acercó a su casa, pero Ben se sintió observado. Maya también lo notó, pegando su carita a la ventana de la sala con la curiosidad infantil desprevenida. ¿Por qué ese coche siempre está ahí, papá?, preguntó. Ben no tenía una respuesta que no la asustara, así que la distrajo con promesas de chocolate caliente y dibujos animados. La vigilancia se intensificó cuando un hombre con un traje caro llamó a su puerta durante la hora de almuerzo de Ben. Se presentó como el detective Morrison, aunque algo en su apariencia refinada sugería que trabajaba para intereses privados y no para la policía local. Busco a una joven que ha desaparecido, dijo, sacando una fotografía. A Ben se le heló la sangre. La imagen mostraba a Zoe, pero no a la Zoe que él conocía. Esta versión vestía ropa de diseñador y diamantes, de pie junto a un coche de lujo que costaba más de lo que Ben había ganado en varios años. Podría ser peligrosa, continuó Morrison. Su familia está muy preocupada por su estado mental. Las manos de Ben se apretaron contra el marco de la puerta al comprender las palabras de Morrison. ¿Qué clase de peligro?, preguntó, aunque todos sus instintos protectores le gritaban que cerrara la puerta de golpe. La sonrisa de Morrison era fría y calculadora, la que surge al huir de las responsabilidades, del dinero, de las expectativas familiares. Le entregó a Ben una tarjeta de visita. Llámame si la ves. Hay una recompensa sustancial por información que lleve a su regreso sano y salvo. Mientras el detective se alejaba, Ben se preguntó si le habían ofrecido dinero por traicionar a la primera persona que había devuelto la felicidad genuina a la vida de su hija. Esa noche, Ben vio a Zoe ayudar a Mia con un proyecto de ciencia sobre el sistema solar. Sus manos se movían con la confianza de una experta mientras ayudaba a su hija a colocar planetas de cartulina, con voz paciente y alentadora. El Sol es el centro de todo, anunció Maya con orgullo, pegando a Júpiter en su lugar. Sin ella,
Todos los planetas simplemente flotarían en la oscuridad. La sonrisa de Zoe se desvaneció por un instante. Sus dedos se quedaron quietos sobre la barra de pegamento. Así es, susurró. Todo necesita algo alrededor de lo cual orbitar o se pierde. Ben se preguntó de qué estaba hablando realmente. El martes siguiente trajo un desastre en forma de fiebre de Mayer que alcanzó los 40 grados. Las manos de Ben temblaban mientras llevaba a su hija con quemaduras a su camioneta, pero el motor no arrancaba. La batería finalmente se había agotado, como todo lo demás en su vida parecía suceder cuando más la necesitaba. Tenemos que llevarla al hospital, dijo, con la voz quebrada por el pánico. Sin dudarlo, Zoe sacó su teléfono y llamó a una ambulancia. Luego se arrodilló junto al cuerpo inerte de Mia, acariciándole el cabello y susurrándole palabras de consuelo diciéndole que todo estaría bien. La sala de urgencias del Hospital General de Cedar Falls era una pesadilla fluorescente de padres preocupados y enfermeras sobrecargadas. Maya yacía pequeña y pálida en la cama del hospital, con fluidos intravenosos goteando constantemente en su pequeño brazo. Las palabras del médico se confundían. Posible neumonía, observación nocturna, pruebas costosas. El seguro de Ben había caducado hacía 2 meses, cuando tuvo que elegir entre la cobertura médica y mantener la electricidad. La asesora financiera apareció con portapapeles y ojos calculadores, citando cifras que bien podrían haber sido escritas en un idioma extranjero. $8,500, dijo la mujer con voz clínicamente neutral. Necesitaremos un depósito antes de poder proceder con las pruebas adicionales que su hija requiere. El mundo de Ben se tambaleó. Tenía quizás $300 en su cuenta corriente y una tarjeta de crédito al límite que había usado para la compra. Necesito hacer unas llamadas, logró decir, entrando en el pasillo donde Zoe esperaba con los ojos enrojecidos. ¿Cuánto?, preguntó en voz baja. Cuando se lo dijo, ella simplemente asintió y se dirigió al mostrador de registro. 5 minutos después, regresó con un recibo. Ya está pagado, dijo como si $8,000 fueran calderilla. Se quedó mirando el recibo, su nombre impreso junto a una confirmación de pago que no tenía sentido. Zoe. ¿Cómo? Se detuvo al ver el nombre en la copia del cheque. Zoe Mitchell. Blackwell. El apellido con guión le heló las venas, aunque no supo de inmediato por qué le provocaba tanta inquietud. Hablaremos luego, dijo con firmeza, volviendo junto a la cama de Maya, donde reanudó la lectura de cuentos de hadas con una voz que nunca vaciló, que nunca reveló el terremoto financiero que acababa de causar en el mundo cuidadosamente controlado de Ben. Mia se recuperó rápidamente con la atención médica adecuada. Pero la paz mental de Ben se desmoronó como hojas de otoño. Pasó noches en vela investigando el nombre Blackwell en su antiguo portátil, mientras su café se enfriaba a medida que los artículos llenaban su pantalla. Industrias Blackwell. Robert Blackwell, industrial multimillonario. La empresa que había cerrado la planta de fabricación de Cedar Falls hacía 5 años, dejando a medio pueblo sin trabajo. Incluido Tom Harrison, el mejor amigo de Ben desde la secundaria, que había perdido su casa y se había mudado con su familia a Des Moines, en busca de oportunidades que ya no existían en su pequeño pueblo. La comprensión lo golpeó como un golpe físico. La mujer que vivía en su casa, ayudando a su hija con las tareas, devolviendo la alegría a sus vidas. Ella era la enemiga, la hija privilegiada, del hombre que había destruido su comunidad. A Ben le temblaban las manos mientras hojeaba las páginas de sociedad que mostraban a Zoe Blackwell en eventos benéficos, con vestidos que costaban más que su salario anual. Pero estas imágenes no coincidían con la mujer que había estado sentada junto a la cama de hospital de Mia durante 18 horas seguidas, que lloró cuando a su hija por fin le bajó la fiebre. El enfrentamiento se produjo una tarde dorada de octubre, cuando Maya estaba a salvo en la escuela. Ben encontró a Zoe en su pequeño patio trasero, sentada en el columpio de neumático que había colgado años atrás para su hija. Las hojas muertas crujían bajo sus botas de trabajo al acercarse,
con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Tu verdadero nombre es Zoe Blackwell, dijo, con la voz apagada y la ira contenida. Ella no lo negó, ni siquiera pareció sorprendida. Sus hombros se hundieron como si un peso tremendo finalmente los hubiera dominado. Sí, susurró. Lo es. Tu padre destruyó este pueblo. Las palabras salieron más duras de lo que Ben pretendía, pero años de ver a vecinos perder sus hogares y su dignidad alimentaron su rabia. ¿Sabes cuántas familias arruinó? ¿Cuántos niños pasaron hambre porque sus padres perdieron sus trabajos en su fábrica? A Zoe se le pusieron blancos los nudillos al agarrarse a las cuerdas del columpio. Lo sé, dijo en voz baja. Lo sé desde hace años. Es parte de la razón por la que huí. Su confesión alivió parte de su ira, pero la sospecha persistía. ¿En parte? ¿Y qué es lo demás? Quiere que me case con Charles Whitmore, dijo Zoe, con la voz apenas audible por encima del viento de octubre. Charles es el hijo del socio más importante de papá. Sería bueno para la empresa, bueno para ambas familias, bueno para todos menos para mí. Finalmente miró a Ben, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Nunca se me ha permitido elegir nada por mí misma. Ni mis estudios, ni mis amigos, ni mi futuro. Hasta que llegué aquí, hasta que te conocí a ti y a Maya. La cruda honestidad en su voz hizo que a Ben se le oprimiera el pecho con una compasión indeseada. ¿Así que te estás quedando con los pobres hasta que el dinero de papá te llame a casa? La crueldad en sus propias palabras sorprendió a Ben, pero había sido herido demasiadas veces como para confiar fácilmente. Zoe se estremeció como si la hubiera golpeado físicamente. ¿De verdad crees eso?, preguntó. Después de todo lo que hemos compartido, después de ver cuánto quiero a Maya, se le quebró la voz al pronunciar el nombre de su hija. La quiero como si fuera mía, y yo. Se detuvo, tragándose la confesión que estaba a punto de escapar. Antes de que Ben pudiera responder, la voz de Maya cortó la tensión como un cuchillo. ¿Por qué le gritas a Zoe? Su hija estaba en el porche trasero, con la carita contraída por la confusión y el miedo. Había llegado temprano de la escuela, un detalle que registró demasiado tarde para importar. Papá, la estás haciendo llorar, acusó Maya, corriendo hacia Zoe y rodeándola con sus delgados brazos. No seas mala con ella. Ella nos cuida. La simple verdad de su hija de 8 años golpeó a Ben más fuerte que cualquier acusación. Esa noche, el detective Morrison regresó con 2 hombres de refuerzo con trajes caros que se movían con la precisión calculada de un profesional de la seguridad. Señorita Blackwell, dijo Morrison formalmente, su padre nos ha pedido que la acompañemos a casa. Está muy preocupado por su bienestar. Zoe estaba de pie en su pequeña sala de estar, con aspecto frágil y acorralado a pesar de la fortuna que supuestamente la respaldaba. Estoy bien donde estoy, dijo en voz baja. Maya se apretó contra el costado de Zoe, con su joven rostro nublado por la confusión. No podía articular bien las palabras. Me temo que no es una opción, respondió Morrison, con la voz cargada de autoridad que conllevan los recursos ilimitados. Su padre está dispuesto a involucrar a la policía local si es necesario. Ari, sigue siendo legalmente su dependiente, señorita Blackwell. Ben observó este intercambio con creciente inquietud, reconociendo la trampa que se cerraba sobre todos. El dinero significaba poder, y el poder significaba conseguir lo que querías, sin importar quién saliera herido en el proceso. Zoe no quiere irse, anunció Mia con lógica de niña de 8 años. Así que debería quedarse aquí con nosotros. Maya, ve a tu habitación, dijo Ben con suavidad. Pero su hija negó con la cabeza obstinadamente. No, no pueden obligar a Zoe a irse si no quiere. Sus pequeñas manos se apretaron en puños, listas para luchar contra fuerzas que ni siquiera podía comprender. La sonrisa de Morrison era condescendiente y fría. Me temo que no funciona así, pequeña. La señorita Blackwell tiene responsabilidades con su familia. Responsabilidades importantes.
El tono despectivo que usó con Maya despertó algo peligroso en el pecho de Ben. Salgan, dijo Ben en voz baja, pero su voz transmitía la clase de amenaza que hacía que la gente inteligente lo escuchara. Morrison arqueó las cejas sorprendido. «¿Disculpen?», preguntó. «Esta es mi casa», continuó Ben, colocándose junto a Zoe y Maya. «Si quiere quedarse, se queda. Si quiere irse, se va. Pero es su decisión, no la suya». Los dos guardias de seguridad se movieron ligeramente, llevándose las manos a sus chaquetas en un gesto apenas sutil. La sonrisa de Morrison se afiló. «Señor Carter, no creo que comprenda la situación en la que se está metiendo. Lo que sucedió después se desarrolló como una pesadilla a cámara lenta». Maya, asustada por la tensión que invadía la habitación, se separó de los adultos y corrió hacia la puerta principal. Ben nunca sabría si pretendía escapar o simplemente salir, donde todo tenía sentido. La puerta se abrió de golpe y Maya salió disparada a la calle justo cuando el hijo adolescente de la señora Patterson doblaba la esquina corriendo en su camioneta, con la música a todo volumen como para que pudiera oír algo más. El chirrido de los frenos cortó el aire de octubre como un grito. Zoe se movió más rápido de lo humanamente posible. Se lanzó del porche. Su cuerpo chocó contra el pequeño cuerpo de Maya, haciéndolas rodar por el asfalto. El parachoques de la camioneta golpeó la pierna izquierda de Zoe con un crujido espantoso que resonó por la tranquila calle residencial. Maya aterrizó sana y salva en la hierba, conmocionada, pero ilesa. Zoe yacía retorcida en el pavimento, con la sangre acumulándose bajo su cabeza, y su costoso reloj finalmente se hizo añicos contra el suelo implacable. Ben cayó de rodillas junto al cuerpo inconsciente de Zoe, con las manos suspendidas sobre su cuerpo inmóvil como si tocarlo pudiera causarle más daño. «Llama a una ambulancia», le gritó a Morrison, quien se quedó paralizado en la puerta con la boca abierta. Maya se arrastró hacia ellos, con lágrimas corriendo por su rostro manchado de tierra. «Zoe, Zoe, despierta», gritó, extendiendo sus pequeñas manos hacia la mujer que lo había arriesgado todo para salvarla. «Por favor, despierta. Necesito que despiertes». Ben abrazó a su hija contra su pecho, abrazándola fuerte mientras las sirenas sonaban a lo lejos. La unidad de cuidados intensivos del Cedar Falls General Hospital se convirtió en el segundo hogar de Ben durante los siguientes 14 días. Mia dormía acurrucada en incómodas sillas de la sala de espera mientras él vigilaba junto a la cama de Zoe. Las máquinas emitían pitidos constantes, monitoreando los signos vitales que fluctuaban como las cifras de la bolsa. Su pierna izquierda estaba destrozada en 3 partes, requiriendo múltiples cirugías y aparatos que la dejarían con una cojera permanente. Pero la lesión en la cabeza fue lo que realmente asustó a los médicos. Y Ben, aunque nunca admitiría la intensidad de su miedo, al 5.º día, Robert Blackwell llegó a Cedar Falls como una fuerza de la naturaleza. Ben esperaba un monstruo, pero el hombre que entró en la UCI parecía notablemente común. Alto, de cabello plateado, con un traje caro que no ocultaba el agotamiento marcado en sus rasgos. Se acercó a la cama de su hija con los pasos cuidadosos de alguien que ha envejecido años en cuestión de días. «Ella salvó a tu pequeña», dijo en voz baja, con la voz ronca por la emoción. Ben no se lo esperaba. «Esa es la hija que crié bajo toda la rebeldía y el desafío. Es una mujer increíble», respondió Ben, sorprendiéndose con la honestidad. Los ojos de Robert se encontraron con los suyos a través del cuerpo inmóvil de Zoe. «¿La amas?», observó el hombre mayor, y no era una pregunta. Ben empezó a negarlo, pero se detuvo. La verdad le pesaba en el pecho como una piedra que había estado cargando sin darse cuenta de su peso. «Sí», admitió. «Lo hago». Robert asintió lentamente. «Bien. Necesita a alguien que la vea por quien realmente es, no por lo que representa para los demás». Cuando Zoe finalmente abrió los ojos al 9.º día, su primera palabra fue, «Maya». Ben se inclinó hacia adelante, sintiendo un alivio inundarlo como agua tibia. «Está bien», le aseguró rápidamente. «La salvaste».
Está perfectamente bien. Los ojos de Zoe se llenaron de lágrimas que no tenían nada que ver con el dolor físico. Pensé que la había perdido, susurró. Pensé que los había perdido a ambos. Ben le tomó la mano, con cuidado de las vías intravenosas que se abrían paso por su piel pálida. No nos iremos a ninguna parte, prometió, con crueldad. Lo apreciaba más de lo que jamás había significado nada en su vida. La recuperación fue lenta y dolorosa, pero trajo consigo revelaciones inesperadas. Robert Blackwell resultó no ser nada parecido al villano corporativo que Ben había imaginado. El hombre mayor pasaba horas junto a la cama de su hija, leyendo sus libros favoritos de la infancia y compartiendo historias de la niña llena de energía que había sido antes de que las expectativas de la sociedad comenzaran a enjaularla. Nunca quise el negocio, le confesó a Ben una noche mientras Zoe dormía. Era el sueño de mi padre, luego el legado del suyo, pero se convirtió en una prisión para todos nosotros. ¿Por qué nunca se lo dijiste?, preguntó Ben. La sonrisa de Robert era triste y consciente. Porque temía que me menospreciara si supiera que estaba tan atrapado como ella. Estúpido, de verdad. A veces, los padres protegen a sus hijos de las cosas equivocadas. Señaló la figura dormida de Zoe. Es la persona más valiente que conozco, más valiente que yo a su edad, o a cualquier otra edad, de hecho. Maya había estado inusualmente callada durante la hospitalización de Zoe. Su locuacidad natural se había visto reemplazada por una observación atenta. Dibujaba para Zoe todos los días, obras maestras con crayones, figuras de palitos con sonrisas desproporcionadamente grandes. Pero el día en que finalmente se programó el alta de Zoe, Maya se acercó a Ben con la expresión seria que tenía cuando lidiaba con grandes conceptos. «Papá, Zoe nos va a dejar ahora que está mejor», preguntó. Ben se arrodilló a la altura de los ojos de su hija, deseando tener mejores respuestas. «No lo sé, cariño. Eso es cosa suya». La cuestión del futuro de Zoe se cernía sobre todos como nubarrones. Robert ya había conseguido la mejor fisioterapia posible, y se hablaba de tratamientos experimentales que podrían minimizar sus limitaciones permanentes. ¿Pero a dónde iría durante la recuperación? La mansión Blackwell parecía un museo ahora, le había confesado a Ben. Hermosa, pero fría, llena de expectativas en lugar de amor. «Quiero quedarme aquí», le dijo una tarde mientras Maya estaba en la escuela. «Si me aceptas, no como inquilina, sino como lo que seamos, lo que podamos ser». La respuesta de Ben fue un beso que sabía a café de hospital y a segundas oportunidades. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Zoe sonrió, la primera sonrisa completamente espontánea que él le había visto. «Los amo», susurró contra sus labios. «A los dos más de lo que jamás pensé que fuera posible amar a alguien». Ben apoyó la frente en la de ella, abrumada por la enorme emoción que lo inundaba. «Nosotros también te queremos», respondió. «Quédate, por favor, quédate». Los acuerdos legales eran complejos, pero manejables con los recursos de Robert Blackwell. Zoe recibiría un importante fondo fiduciario que vencería al cumplir 25 años, pero mientras tanto, era libre de tomar sus propias decisiones sobre educación, carrera y relaciones. El matrimonio concertado se disolvió discretamente, aunque Ben sospechaba que Charles Whitmore se sentía secretamente aliviado de librarse de la obligación. Robert incluso le ofreció a Ben un puesto como gerente de proyectos para la iniciativa de desarrollo comunitario que estaba lanzando en Cedar Falls, en su intento de reconstruir lo que Blackwell Industries había derribado. 6 meses después del accidente, Ben estaba en su cocina recién pintada, observando cómo la luz del sol otoñal se filtraba a través de las ventanas que Zoe había cubierto con alegres cortinas amarillas. Maya estaba sentada a la mesa haciendo sus tareas mientras Zoe la supervisaba desde su silla de ruedas. Sus piernas rotas aún se recuperaban, pero su ánimo estaba completamente recuperado. La fisioterapia progresaba bien, y los médicos predijeron que volvería a caminar con normalidad, aunque tomaría tiempo. «Papá, mira lo que me enseñó Zoe»,
anunció Maya, mostrando un dibujo notablemente sofisticado para una niña de 8 años. Es precioso, cariño, respondió Ben. Lo digo en serio. Las habilidades artísticas de Maya habían florecido bajo la paciente instrucción de Zoe, al igual que su confianza había crecido con la constante atención adulta. El sonido de las llaves en la puerta principal los hizo levantar la vista expectantes. Robert había empezado a visitarla cada pocas semanas, reconstruyendo poco a poco la relación con su hija que las exigencias corporativas habían erosionado. El abuelo Robert Maya la llamó usando el título que ella le había otorgado a pesar de no tener parentesco consanguíneo. ¿Cómo están mis niñas?, preguntó Robert, entrando en la cocina con los brazos llenos de materiales de arte y lo que parecían folletos universitarios. Maya se balanceó en su silla con entusiasmo, mientras Zoe sonreía con la paciencia de alguien acostumbrado a los gestos extravagantes de su padre. He estado investigando sobre educación. Programas, anunció Robert. Arteterapia, desarrollo infantil. Hay excelentes oportunidades en la Universidad de Iowa. Zoe aceptó los folletos con gracia, aunque Ben pudo ver su reticencia a hacer planes concretos sobre un futuro que aún se sentía frágil. Esa noche, después de que Mia se acostara y Robert regresara a su hotel, Ben y Zoe se sentaron juntos en el pequeño columpio del porche. El aire otoñal traía el aroma de hojas quemadas y la promesa del invierno, pero Zoe se sentía cálida a su lado a pesar del frío. ¿Eres feliz?, preguntó en voz baja. Era una pregunta que lo había atormentado durante meses. Si alguien acostumbrado a recursos ilimitados podría encontrar satisfacción en su vida modesta. Más feliz que nunca, respondió Zoe sin dudarlo. Me despierto cada mañana sabiendo que lo que hago importa, que Maya me necesita, que me quieres aquí no por mi apellido ni por mi patrimonio, sino por quien soy cuando soy yo misma. Se giró entre sus brazos para mirarlo directamente. Nunca antes había sentido eso. Nunca nadie me había visto en lugar de solo ver oportunidades u obligaciones. Ben la besó en la sien, aspirando el aroma familiar de su champú mezclado con los materiales de arte que había estado usando con Maya. Te veo, murmuró contra su piel. Veo cómo haces reír a mi hija. Cómo conviertes nuestra casa en un hogar con solo estar en ella. Cómo eres lo suficientemente valiente para construir algo real en lugar de simplemente aceptar lo que otros creen que deberías querer. Los ojos de Zoe brillaron con lágrimas contenidas de gratitud. ¿Crees que a Maya le parecería bien que volviera a estudiar a tiempo parcial?, preguntó Zoe. El programa de arteterapia parece interesante, y podría seguir aquí cuando llegue a casa cada día. Ben sonrió, reconociendo la forma cuidadosa en que ella priorizaba las necesidades de su hija por encima de sus propias ambiciones. Creo que Maya estaría orgullosa de ti por seguir tus sueños, respondió. Igual que yo. Zoe se inclinó hacia él con más fuerza y se sentaron en un cómodo silencio mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido de Iowa. La boda fue pequeña y perfecta, celebrada en su patio trasero bajo un dosel de flores de manzano de finales de primavera. Maya fue la dama de honor, luciendo un vestido que Robert había encargado a un diseñador, pero que parecía más bien infantil que sofisticado. Las manos de Ben temblaban al deslizar el sencillo anillo de oro en el dedo de Zoe, todavía asombrado de que hubiera elegido su complicado pero genuino amor por encima del camino más fácil que su riqueza podría haberle proporcionado. Puedes besar a tu novia, anunció el ministro. Y Ben lo hizo concienzudamente y sin reservas. Robert acompañó a Zoe por el pasillo improvisado, con lágrimas corriendo por sus mejillas sin vergüenza al colocar la mano de su hija en la de Ben. Cuídense el uno al otro, susurró, abrazándolos a ambos con la feroz protección de un hombre que casi lo había perdido todo. Mera lanzaba arroz con entusiasmo y descuido, golpeando al ministro con más frecuencia que a los recién casados, mientras su pequeño grupo de vecinos y amigos reía y aplaudía el comienzo de algo hermoso. Al caer la tarde sobre Cedar Falls, Ben y Zoe se sentaron juntos en el columpio del porche, ahora adornado con cintas blancas que Mia había insistido que eran necesarias para una boda como Dios manda. Su hija finalmente dormía arriba,
agotada por la emoción del día, pero emocionada de formar parte oficialmente de una familia completa. Sin remordimientos, preguntó Ben en voz baja, recordando una conversación de meses atrás. La sonrisa de Zoe brillaba en la creciente oscuridad. Solo que me costó tanto encontrarlos, respondió ella. A los dos. Y cuando las primeras estrellas aparecieron en el cielo, Ben supo que algunos cuentos de hadas merecían la pena esperar, incluso cuando llegaban disfrazados de desconocidos nocturnos con pasados misteriosos y corazones lo suficientemente valientes como para elegir el amor por encima de todo lo demás.